En el esplendor del antiguo Egipto, una mujer se alzó por encima de las expectativas de su tiempo. Nefertiti, cuyo nombre evoca belleza y misterio, no solo fue consorte real, sino una figura de poder que dejó una huella imborrable en la historia. Su legado, envuelto en enigmas, nos desafía a descubrir la verdad detrás de su influencia y su destino final. Hoy, en Misterios Inexplicables, te invitamos a explorar la vida de esta reina legendaria. ¿Estamos listos para desvelar los secretos que Nefertiti llevó a la tumba o preferimos que su historia siga siendo un misterio para el mundo? Bienvenidos a Misterios Inexplicables. ¿Sabías que Nefertiti, cuya ascendencia sigue envuelta en el velo del misterio, podría haber sido más que una princesa de tierras lejanas o una noble del mismo corazón de Egipto? Su enlace con Akenatón trascendió las fronteras de un matrimonio convencional, forjando un pacto de poder que desencadenaría una revolución cultural sin precedentes. Juntos, se embarcaron en una audaz empresa, la instauración del culto a Atón, desafiando el panteón egipcio establecido y redefiniendo el arte y la religión del imperio. Nacida alrededor del 1370 a.C. en la vibrante ciudad de Tebas, Nefertiti emergió en la escena del poder egipcio como una figura que trascendía la mera imagen de una reina adolescente. Su ascenso al trono junto a Akenatón fue un evento que marcó un antes y un después en la historia del Nilo. Su nombre, la Bella ha venido, resuena con ecos de una promesa divina o tal vez de un linaje real inigualable. La nebulosa de su origen es un rompecabezas que ha desafiado a los historiadores a través de los siglos. ¿Era acaso la hija de Ay, el astuto asesor de la familia real, cuya influencia se extendía por los corredores del poder? ¿O sus raíces se hundían en la tierra fértil del reino de Mitanni, al norte de Siria, como una princesa destinada a cambiar el destino de dos naciones? En la cúspide de la revolución religiosa de Egipto, Nefertiti no fue simplemente una espectadora. Su papel fue tan prominente como el de su esposo Akenatón. Juntos se convirtieron en los arquitectos de un nuevo orden espiritual, centrado en la adoración del dios Aten. Nefertiti encarnó el aspecto femenino de esta deidad solar, complementando la representación masculina de Akenatón. Su unión simbolizaba la dualidad divina, actuando como intermediarios entre el dios del disco solar y su pueblo. La reina Nefertiti, con una audacia que desafiaba las convenciones, asumió roles que tradicionalmente estaban reservados para los faraones. En el sagrado espacio del templo de Benben en Tebas, ella usurpó privilegios reales y se posicionó como sacerdotisa principal. Allí ofrecía rituales y oraciones al dios Aten, reafirmando su posición central en el culto y su influencia en la esfera religiosa. Esta acción no solo reflejaba su devoción, sino que también era una declaración política, una afirmación de su poder y estatus dentro de la estructura de la corte. Nefertiti no era solo la consorte del faraón, era una fuerza religiosa en sí misma, una mujer que desempeñaba un papel crucial en la transformación espiritual de una civilización. La fundación de Amarna por Nefertiti y Akenatón fue mucho más que la creación de una nueva capital. Fue la manifestación física de una revolución espiritual y social. Esta ciudad emergió de la nada, erigiéndose como el corazón palpitante de su culto monoteísta y reflejando su visión utópica de un nuevo orden mundial. Amarna no era solo una metrópolis de magníficos edificios y templos dedicados a Aten. Era un símbolo de cambio, un desafío directo a las tradiciones milenarias de Egipto. Al trasladar el centro de poder lejos de Tebas, la pareja real no solo se distanció físicamente del viejo reinado, sino que también se distanció ideológicamente, introduciendo una nueva forma de gobernar y adorar. Si la enigmática historia de Nefertiti ha despertado tu curiosidad, no te quedes en las sombras del pasado. Haz clic en me gusta para rendir homenaje a la reina, cuya belleza y poder trascienden el tiempo. Únete a nuestra expedición de misterios antiguos, suscribiéndote y activando las notificaciones, asegurándote de que ningún secreto de la historia quede sin descubrir. Comparte este viaje a través del tiempo con aquellos que, como tú, buscan desvelar los enigmas de civilizaciones perdidas. Juntos, podemos reconstruir las historias olvidadas y mantener viva la leyenda de Nefertiti. Gracias por ser parte de esta comunidad de misterios inexplicables. Y ahora, sin más preámbulos, continuemos desvelando esta fascinante historia. Este acto audaz colocó a Nefertiti y Akenatón
en el epicentro de una de las épocas más turbulentas y fascinantes de la historia egipcia. Amarna se convirtió en un crisol de arte, cultura y política, donde los antiguos dioses fueron reemplazados por un único dios solar y donde la realeza se presentaba como la encarnación viviente de la divinidad en la tierra. La influencia de Amarna perduró mucho más allá de sus constructores, dejando un legado que continúa intrigando a los arqueólogos y eruditos hasta el día de hoy. La ciudad es un testimonio de la ambición humana, del poder de la fe y de la eterna búsqueda de la humanidad por la perfección en la tierra. Nefertiti trascendió su rol de consorte real para convertirse en una verdadera mecenas de las artes, impulsando una revolución artística que marcó un antes y un después en la historia de Egipto. Bajo su influencia, la era de Amarna floreció con un estilo artístico único, caracterizado por una representación más naturalista y expresiva de la figura humana, una ruptura audaz con la rigidez del arte tradicional egipcio. Pero su impacto se extendió mucho más allá de las fronteras del arte. Nefertiti fue una fuerza activa en la política y la diplomacia de su tiempo. Participó en los asuntos de Estado con una mano firme y una mente aguda, y su presencia en la corte no solo era ceremonial. Recibía a dignatarios extranjeros con la gracia y la autoridad de una gobernante, reforzando su estatus como una reina de poder incomparable y una figura clave en los asuntos diplomáticos internacionales. ¿Y entonces qué fue de la gran reina Nefertiti? Su desaparición de los registros históricos alrededor del 12º año del reinado de Akenatón ha confundido a los egiptólogos durante siglos. Algunos sugieren que pudo haber reinado bajo el nombre de Semeneskara después de la muerte de Akenatón, mientras que otros postulan que su ausencia marca el retorno de Egipto a sus tradiciones politeístas. Las teorías sobre su destino final son tan variadas como fascinantes. Algunos creen que murió, otros que adoptó una nueva identidad o incluso que huyó de Egipto ante los turbulentos cambios políticos y religiosos. La falta de pruebas concretas solo añade más leña al fuego del debate, convirtiendo a Nefertiti en una figura casi mítica, cuya historia parece tan tallada en piedra como su famoso busto. La icónica imagen de Nefertiti ha trascendido milenios, convirtiéndose en un símbolo poderoso y perdurable en el arte contemporáneo. Su busto, descubierto en las ruinas de Amarna y ahora custodiado como un tesoro de la humanidad, no solo es una obra maestra de la antigüedad, sino también una fuente de inspiración inagotable para artistas modernos. Artistas de todo el mundo continúan reimaginando a Nefertiti, ya sea a través de pinturas, esculturas, instalaciones o medios digitales, cada uno aportando su propia voz y visión a la narrativa de esta reina eterna. Su imagen sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años, un testimonio del poder del arte para conectar culturas, épocas y personas. Antes de concluir, sumerjámonos en algunas facetas menos conocidas de Nefertiti. Descubre con nosotros los misterios que aún envuelven a esta reina del Nilo, la joven reina. ¿Sabías que Nefertiti tenía apenas 15 años cuando se unió en matrimonio con Amenhotep IV, más conocido como Akenatón? Su juventud no fue obstáculo para que dejara una marca indeleble en la historia de Egipto. Una mujer de muchos títulos, Nefertiti no solo era conocida por su belleza. A lo largo de su vida, ostentó una variedad de títulos que reflejaban su estatus y poder, como señora de las dos tierras y gran esposa real, belleza inmortal. El nombre Nefertiti significa la bella ha venido, y vaya que hizo honor a su nombre. Su legendaria belleza ha trascendido el tiempo, convirtiéndola en un ícono del ideal femenino. Más que una esposa, aunque no era la gobernante, Nefertiti fue una figura clave en la historia egipcia. Su influencia se extendió más allá de su papel como esposa, dejando un legado de poder y sabiduría. Un origen misterioso. El linaje de Nefertiti es objeto de debate. Algunos creen que era hija de Ay, un asesor importante de los faraones, mientras que otros la consideran una princesa del reino de Mitanni. Este misterio solo añade fascinación a su figura histórica. Y así cerramos nuestro viaje de hoy, desentrañando los enigmas que rodean a la majestuosa Nefertiti. ¿Te ha fascinado? ¿Te ha dejado con ganas de más misterios por resolver? Entonces, Misterios Inexplicables es tu lugar. Dale un pulgar arriba si te ha encantado la aventura. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ser el primero en embarcarte en nuestras próximas expediciones a través de los secretos del pasado. Tu pasión por el misterio es la llave que nos permite seguir viajando en el tiempo. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido.